Mira, transformación y eficiencia energética serán los dos conceptos que marcarán toda la discusión política y del desarrollo en lo que queda de la primera mitad del siglo XXI. Por eso estamos aquí, en este nuevo nivel, de este magnífico edificio de arquitectura única, que es el Museo Comunitario de las Energías Limpias, el tercero de los museos del MOCAF, y está dedicado íntegramente a responder una serie de inquietudes relacionadas con la transformación y la eficiencia energéticas. Continuemos. Impresionante esta obra de arte, y más de arte de expresión propia, doctor. Ilústrenos un poco más en este piso, Mire, por favor. En los museos previos hemos mostrado una realidad casi catastrófica que amenaza con destruir no solo la civilización, sino la biodiversidad. Pero yo tengo mucha confianza en que el Homo sapiens es precisamente sapiens sapiens, porque si bien se ha equivocado, es capaz de corregir el rumbo. Y por eso hemos hecho este museo con otra tónica distinta. Aquí ya no vamos a estar todo el tiempo haciendo denuncias, sino mostrando salidas. Y empezamos, pues, con la pregunta de rigor, sobre todo aquí en Santander, que es un departamento petrolero, de fracking sí o fracking no, en la que se embarcan nuestros políticos y los periodistas, sabiendo de que están hablando algo así como dinosaurio sí o dinosaurio no. No sigamos con esto, porque esto no le queda ni 10 años de vida útil. Vámonos a lo otro, transformación y eficiencia energéticas. Las energías limpias son la salida y es la responsabilidad, es el imperativo ético-moral de esta parte del siglo, la transformación. Este es un museo hermoso en que hemos tratado de llevar unos conceptos científicos a veces difíciles de digerir de la forma más fácil para que todo el mundo lo entienda. Y vamos a hablar acerca de las energías limpias, las alternativas, las renovables. Vamos a demostrar cómo todas las fuentes energéticas a las que estamos acostumbrados son sucias y las energías limpias son aquellas que desde su producción, extracción, concepción y utilización no nos dejan residuos contaminantes ni al suelo, ni a las aguas, ni a la atmósfera. Pero entonces vamos a centrarnos en estos cartelitos para poder continuar bien. Con solo cambiar las fuentes de generación, o sea, la transición energética, desde lo fósil hacia lo renovable, se solucionará el problema del cambio climático. Porque es que más o menos el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero son por la generación de electricidad o de movimiento. Entonces, si cambiamos esas fuentes matrices, ya solucionamos el 75%. Y si solucionamos el 75% de un problema, el 25% restante, por inercia se soluciona solo. Ese es el concepto del Pareto. Listo. Esto hay que hacerlo y va a llevar altísimos costos políticos. De ahí que haya que empezar a cambiar la política. Porque mientras tengan miedo de enfrentarse a los poderosos, a los lobbies o a cambios drásticos que ya hemos visto con la pandemia que sí se pueden hacer, pues no vamos a avanzar y necesitamos avanzar más. Miren, los altos estilos de vida en la actualidad son posibles por el altísimo consumo energético. Antiguamente, en la época de los zares, de Catalina la Grande, o del Rey Sol, o de los reyes de Inglaterra, había gente que vivía muy bien, pero la inmensa mayoría de la gente vivía muy mal. Ser pobre era casi que la condición normal. Pero aparece la revolución industrial y las ideas de la libertad. Una vez se llevaron a un cauce lógico de dignidad humana, permitieron un avance inconmensurable en los niveles de bienestar de la humanidad, de comodidades y de desarrollos, de inventos y técnicos científicos. La salud ha mejorado muchísimo, la movilidad, pero todo a expensas de un altísimo consumo energético, y ahí estuvo el problema. Conociendo las fuentes naturales de energía, simplemente porque la otra es mucho más fácil y puede ser económica, porque no es sino sacarle del subsuelo y prenderle candela y ya tenemos calor inmediato, dejamos a un lado las energías solares, las hidráulicas, las del viento,
las mareomotrices, las del calor de la tierra e incluso países con una altísima vocación como Colombia, que tiene mares, que tiene montañas con agua, que tiene sol los 365 días del año. No nos preocupamos nunca por energías alternativas porque teníamos petróleo y teníamos más carbón que la mayor parte del resto del planeta. Pues bien, todo eso contribuyó al cambio climático y nos está llevando a un punto casi de no retorno. Energía es lo que más contribuye al calentamiento global. Entonces, ¿qué es energía? Electricidad. La generación de electricidad son 31%. Transporte, 15%. Construcción, 13%, y otras fuentes son 8%. Entonces, 2/3 de los gases de efecto invernadero son debidos a la generación de energía, o sea, 66, 70%. Por eso les decía yo, con la sola generación de energía controlada, reducimos en un 70% las emisiones, y el resto vendrá por añadidura. Entonces, ¿quiénes aportan al efecto invernadero de energía? Miren, estas son cifras curiosamente del sector petrolero, 72%. Esto hay que arreglarlo. Entonces, y eso es lo que hay que hacer. Vamos a meternos dos conceptos en la cabeza y los vamos a exigir en todo lo que hagamos, porque marcarán la pauta en la política y en la economía del siglo XXI. Y son transición energética, que hay que ser el centro del debate climático, y optimización, o sea, que la energía sea aprovechada mucho más que ahora. Ya es hora de descarbonizar la economía. Antes del año 2050 debemos tener neutralidad de carbono, o sea, antes del 2050 no habrá emisiones de CO2 en la atmósfera ni por un cigarrillo. Para eso necesitamos implementar las energías renovables, aumentar la eficiencia energética, ya no solo la transformación, sino que sea mucho más eficiente, porque la energía renovable no tiene la misma potencia que la otra, pero sí podemos hacer cosas como bombillos o máquinas que sirvan bien gastando mucho menos. Debemos volver a los combustibles ecológicos. En algunos países que, como Francia, están acostumbrados a la energía nuclear, que no es contaminante en términos de CO2, aunque siguen residuos atómicos y en peligro, pues que sigan con ella, y otros. Entonces, si además de eso utilizamos la energía, la agricultura regenerativa del suelo, y aplicamos tecnologías capaces de descarbonizar la atmósfera, seguramente la esperanza remota en la que se ha hablado en otro museo sea una realidad. De esto pasó a la historia lejana, cuando el 85% de los combustibles utilizados para generar energía eran sucios, de origen fósil y altamente contaminantes. Dependemos, y si hablo del futuro, dependíamos como locos que éramos del petróleo en un 34%, del carbón en un 27%, del gas natural 24%, y las demás fuentes energéticas de lo que se considera la matriz energética, cuando eran sino el 15%. Esto hay que invertirlo y esto hay que llevarlo a cero, y lo vamos a conseguir, porque es la única forma de salvar nuestra civilización y preservar la biodiversidad que nos quede. Entonces, teniendo esto claro, con el Acuerdo de París ahí encima, que nos obliga, porque la primera vez que es un acuerdo vinculante, antes eran muy buenas intenciones y nadie hacía nada, pues vamos a ponernos a trabajar en la transformación y en la eficiencia energética. Y les voy a mostrar el tipo de energías. Las energías limpias, desde su generación, procesos, distribución, utilización y consumo, no generan residuos, vertimientos ni emisiones tóxicas o no biodegradables. Y las energías renovables, cuyas fuentes no son fósiles y son reabastecidas, pueden generar un bajo impacto al medio ambiente, además de ser económicas. Entonces aquí tenemos energía limpia, energía renovable y energía alternativa. Y cuando se juntan tenemos que esta sería la eólica, la solar y la mareomotriz. Pero tenemos otras, ¿sí? La geotérmica, la biomasa, la renovable y la hidroeléctrica. Aquí tenemos otro concepto que dice que en una sola hora de sol, en cualquier mañana soleada del planeta,
la Tierra recibe más energía que le necesita para suplir todas sus necesidades energéticas de un año. Aquí tenemos esta escultura que se llama el general, el coronel sentado, en honor al comandante del batallón Caldas, que nos apoyó mucho para la realización de este museo, en el que él nos invita a que tenemos que sentarnos a pensar seriamente en la descarbonización de la energía. Y les voy a contar una anécdota. En el año 2015, cuando la cumbre de París, una compañía que se llama Carbono 4 hizo un estudio teórico, por medio del cual, si solamente 100.000 franceses, o sea, gente de un barrio de París, borrara los 50 o 100 últimos correos electrónicos de todas sus redes sociales y bandejas, el ahorro de energía resultante en el almacenamiento del internet de esa información que casi siempre es basura, bastaría para mantener encendida y en funcionamiento la Torre Eiffel todo un año. Entonces yo les digo a los ciudadanos de Florida Blanca que nos sentimos orgullosos de nuestro Cerro del Santísimo y sus teleféricos, que si solo 100.000 florideños borráramos semanal o quincenalmente todos los correos electrónicos y las redes sociales basura de todas nuestras cuentas, bastaría el ahorro energético para mantener encendido el Santísimo y el teleférico en funcionamiento durante todo el año. ¿Se le miden?